Gloria sea a Dios. Gloria sea a Jesús, nacido en Belén. Amén. La semana pasada leí un artículo que me llegó al buzón, porque tú sabes, si lees artículos te llegan más de esa misma índole, y parece que a mí me gusta leer artículos como esta. Pero se trató de este hombre. Parece que murió hace mucho, ¿verdad? Sí, de hecho, este hombre vivió entre... No, pueden volver, por favor. Este hombre vivió entre el año 230 y 270 después de Jesucristo. Y sus restos fueron encontrados por arqueólogos en el 2018 cerca de Frankfurt, Alemania. Y fue sepultado con algo alrededor del cuello, como un cilindro. Ahora pueden ir al próximo diapositivo. Un cilindro, y adentro había un pequeño trozo de plata, como papel de plata, con una inscripción en latín. Y publicaron la inscripción, aquí está, dice: de San Tito, Santo, 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 en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios, el Señor del mundo resiste con fuerzas todos los ataques, contratiempos. El Dios concede la entrada al bienestar. Que este medio de salvación proteja al hombre que se entrega a la voluntad del Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ya que ante Jesucristo se dobla toda rodilla, los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiesa a Jesucristo. Fue sepultado con esto alrededor de su cuello. Y esto nos dice que este hombre era un cristiano, un creyente, que creía en Jesús. Y también creía que vivía en un mundo de peligros. En aquel tiempo, antes del año 330 más o menos, el cristianismo todavía era una religión ilegal en el Imperio Romano. Así que la persecución era una posibilidad para este hombre. También muchas enfermedades, criminalidad, como las mismas preocupaciones que tenemos hoy en día. Y él buscaba protección de estas cosas y confiaba en Jesucristo para esa protección. Aunque, como pueden ver, hay palabras que faltan y hay palabras que son difíciles de descifrar, porque este objeto tiene 1800 años de edad. ¿Okay? Y a base de esto, ahora saben que esta es la evidencia más temprana de la existencia del cristianismo al norte de los Alpes que existe. Por eso los arqueólogos están muy alegres por lo que encontraron aquí. Pero en el artículo que leí, citaron a una arqueóloga que trabajó en esta excavación, y ella dijo esto: en una época sin conocimientos médicos avanzados, estos objetos eran fuentes vitales de consuelo y seguridad. Ella parece decir que la fe como la que tenía este hombre ya no es necesario. Muchas personas estarían de acuerdo con ella y dirían que el ser humano moderno ya no tiene necesidad de la fe en un Dios, en un ser superior. Solo se necesita la fe en la ciencia, en la tecnología y en las personas que saben mucho de esas cosas. ¿Y eso es realmente lo que necesitamos? Seguimos viviendo en un mundo peligroso y caótico. Seguimos con las mismas necesidades y por más que la ciencia y la tecnología hayan mejorado nuestro mundo, y sí lo han hecho, el mundo sigue teniendo muchas personas inseguras, ansiosas, deprimidas. El profeta Miqueas, él vivió en el reino del sur, llamado Judá. Él vivió después de la guerra civil que dividió la nación de Israel en dos. Israel en el norte, Judá en el sur. Y él vivió en Judá bajo el reinado del rey Ezequías. Ezequías fue uno de los mejores y más piadosos reyes que tuvo Judá. Y la gente prosperó bajo su mandato.
Pero había cosas que ni siquiera Ezequías podía hacer para su pueblo, para sus súbditos. En la antigüedad, los reyes son descritos en términos de pastor. O sea, porque el trabajo de un pastor y de un rey son parecidos. Tal como un pastor tiene que alimentar a su rebaño, guiarlo, protegerlo de los peligros, así tiene que hacer un rey. Y Ezequías lo hizo lo mejor que pudo, pero Miqueas dice que viene otro rey, otro pastor, un pastor que sería mucho mejor que Ezequías o cualquier otro rey de Judá o de Israel, porque este pastor sería un pastor eterno, que tendría los requisitos de la eternidad y que también proveería seguridad y paz perfectas a su rebaño. Y como vamos a ver, su rebaño sería mucho más grande que esa pequeña nación de Judá. En los días de antiguo, cuando llegaba un ejército extranjero para atacar, entonces los soldados de una nación tenían que ser alertados, ¿verdad? Para que tomaran sus posiciones de batalla. Y es lo que hace el Señor para Judá en el versículo 1. Les dice, los asirios vienen. Dice, reagrupa tus tropas, ciudad guerrera, porque nos asedian. Con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. Durante el reinado de este rey Ezequías, sucedió algo muy malo. Los asirios vinieron y destruyeron el reino del norte, Israel. Y después fueron a Judá en el sur y sitiaron y conquistaron todas las ciudades fortificadas, ciudades estratégicas. Y después rodearon la ciudad de Jerusalén. Parecía que ya había llegado el final de la ciudad de Jerusalén. Pero el Señor hizo algo increíble. El Señor liberó a Israel por medio de un milagro. ¿Se acuerdan de lo que hizo? Durante la noche, el ángel del Señor mató 180,000 asirios en su campamento y los israelitas no tuvieron que ni levantarse un dedo para hacerlo. El Señor lo hizo todo. Entonces, Jerusalén estaba a salvo por el momento, pero desafortunadamente, durante los próximos 700 años serían dominados por una serie de poderes extranjeros. Ahora estaban los asirios, luego los babilonios, después de ellos los persas, después venían, ¿quiénes? ¿Reconoce su historia? Los griegos y después los romanos. Dominación completa. ¿Por qué? Porque te habían vuelto la espalda al Señor. Y finalmente el Señor dijo, ya basta, no más nación y no más reyes. Entonces, aunque el futuro parecía muy sombrío para los de Judá, Miqueas les dice esto en versículo 2. Pero de ti, Belén Efrata, pequeño entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. ¿Se acuerdan del primer rey de Israel? ¿Cómo se llamaba? Saúl. ¿Y se acuerdan de por qué él les cayó tan bien a los israelitas? ¿Por qué les gustaba a ellos? Porque era alto y guapo, ¿verdad? Entonces, el Señor les dio un rey, la clase de rey que querían, y fue un desastre, ¿verdad? Porque esas no son las características que el Señor buscaba en el rey ideal de Israel. ¿Cuál fue la característica ideal que buscaba en un rey de Israel? La fe duradera en él. Y Saúl no tenía esa fe. Su fe murió. Entonces el Señor mandó al profeta Samuel a un pueblecito llamado Belén para ungir al próximo rey de Israel, David. Porque vio en su corazón esa clase de fe. Aunque
En ese tiempo David era un teenager, un joven quizás de 14 o 15 años. Y sus hermanos, todos sus 7 hermanos, eran más grandes y más fuertes de él. Pero el Señor no vio esa fe en ellos. El Señor ungió a David y llegó a ser el mejor rey que jamás tuvo Israel. Aunque sabemos que él falló miserablemente varias veces, ¿verdad? Pero sus hijos fallaron más. Y eventualmente el Señor les quitó el reinado de su familia. Pero Miqueas dice al pueblo de Dios que vendrá un nuevo gobernante. Vendrá uno descendiente de David que nacería en ese mismo pueblecito de Belén, pero que tendría todos los requisitos, los mejores requisitos para ser rey de Israel. Mejores requisitos que David o Ezequías. Tendría los requisitos de la eternidad. Por eso subrayé esta parte, porque dice que sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales o días de eternidad. En otras palabras, este rey sería un pastor eterno. Sería el eterno Hijo de Dios, que siempre ha existido. ¿Y quién está más dotado? O mejor dotado para lidiar con las cosas que nos molestan a nosotros los seres humanos que Dios, ¿verdad? Solo Dios puede hacer algo así, porque Él ve todo, Él sabe todo. Su sabiduría es infinita, su poder obra en favor de su pueblo, su amor es fiel, siempre fiel, aunque cuando los seres humanos somos infieles. Los judíos tendrían que esperar mucho tiempo para que esto sucediera, 700 años, ¿verdad? Para que este gobernante viniera. Y no serían fáciles las cosas para ellos. Pero Miqueas les dice en el versículo 3, por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo, la que va a ser su madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. El Señor les dio esperanza. Les dijo, yo voy a cumplir esta promesa. Voy a mandar a este Mesías, a este pastor eterno. Puede ser que ustedes no lo vean con sus ojos, pero lo voy a mandar. Y eventualmente una virgen va a dar a luz y este gobernante nacerá. Y dice en el versículo 4, pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros, porque Él dominará hasta los confines de la tierra. El Señor nunca dijo nada semejante sobre los otros reyes, los reyes anteriores, de Judá o de Israel. ¿Por qué? Porque eran seres humanos imperfectos. Ellos gobernaron una nación geográfica con fronteras. Pero dice, no, este gobernante, este pastor, tendrá un reino sin fronteras. Su reino llegará hasta los confines de la tierra. Tocará a todas las personas, incluyendo a nosotros. Él no es rey de una nación geográfica, va a ser un rey espiritual, un rey eterno. Va a ser el pastor y rey ideal, que brindará protección, guía y alimentación a su rebaño para siempre. ¿Y cuáles son las dos cosas que el pastor eterno dará, que destaca Miqueas? Es seguridad y paz. Es lo que nos dará este pastor eterno, seguridad y paz. Bueno, los que vivimos en el 2024, ¿necesitamos un pastor todavía? ¿Sí o no? Se podría decir, yo creo que, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos es como un pastor, porque tiene algunas de las tareas en común: proteger a su pueblo manteniendo una fuerza armada fuerte, proveer para su pueblo, mantener una economía fuerte, guiar al pueblo, porque ciertamente el presidente sabe cosas que yo no sé. Yo no sé cómo dirigir un país. Y creo que la mayoría de los estadounidenses creen eso, porque en la elección pasada más personas votaron que nunca antes.
Pero fue muy difícil, ¿verdad? O sea, mucha falta de acuerdo, muchas discusiones. ¿Quién será el mejor presidente? Hay tantas divisiones, ¿verdad? En este país. Tantas divisiones. Porque hay tantas ideologías. Y esas ideologías como compiten entre sí y causan fricción. A veces causan sospecha, miedo y hasta odio. Esas no son cosas que nos dan seguridad ni paz. Precisamente por eso necesitamos este pastor eterno, todavía en el año 2024. Pero ¿por qué está este país tan dividido? ¿Por qué hay tantas divisiones? Es porque muchas personas han adoptado una filosofía, podemos decir, de individualismo. El ser humano necesita saber que hay un sentido a la vida. Y hay muchas personas, tristemente, que desde el siglo y medio anterior, se han convencido de que si hay un sentido a la vida, nosotros tenemos que crear ese sentido por medio de nuestros propios deseos. Entonces, para esas personas, tener sentido a la vida significa alcanzar su felicidad personal de cualquier modo necesario y prevenir que otra persona estropee esa realidad. Pero es una filosofía bastante egoísta, ¿verdad? Porque se trata de mí. Yo buscando el significado de la vida y si tú estás en el camino, fuera. Es egoísta. ¿Y qué resulta? Resulta en polarización y divisiones en la sociedad. Hay grupos pequeños, cada grupo con su idea de qué es el significado de la vida, cada grupo tratando de alcanzar eso y viendo los otros grupos con sospecha, a veces con odio. Pero buscar el sentido de la vida dentro de nosotros es una receta para el desastre. Porque si hacemos eso, alejamos al único que sabe cuál es el sentido a la vida, cuál es el significado de nuestras vidas, el que diseñó la vida y nos puede decir qué sentido tiene la vida. Vivir independientemente así es alejar a Él, es alejar al que sabe lo que necesitamos. Y cuando vivimos así, como en ese individualismo, muchas veces hacemos cosas que Dios odia. Y según la definición de Dios, esa no es una vida con sentido. Es una vida que carece de sentido. Y lo más triste es que tal vida, tal filosofía de vida, solo nos lleva a una eternidad sin sentido, a una eternidad sin felicidad y a una eternidad sin Dios. Desafortunadamente, tengo mala noticia, todos nosotros somos individualistas. Es parte de nuestra naturaleza como pecadores. En el fondo somos individualistas y esto nos convierte en ovejas descarriadas. Pero por eso Dios nos mandó un pastor para devolvernos a su rebaño. En Navidad nos gusta crear como un ambiente acogedor, ¿verdad? En nuestras comunidades, en nuestras casas, en la iglesia, poniendo árboles de Navidad y decoraciones. Y eso no es malo, pero no es el significado verdadero de la Navidad. ¿Cuál es? El significado de la Navidad significa buscar el sentido a la vida en este bebé que nació en Belén, porque Él es el único que nos puede dar seguridad y paz, porque es nuestro pastor eterno. ¿Quiénes fueron a adorarlo en la noche de su nacimiento? Pastores, ¿verdad? Los pastores fueron a adorar al que había venido a ser nuestro pastor eterno, que vino para darnos una nueva relación con Dios, una relación restaurada. Pero Jesús no vino a enseñarnos cómo hacerlo, como en 3 pasos fáciles, no. Él vino a hacerlo Él mismo.
Él vino a ir a un lugar al cual no quisiera que nosotros fuéramos nunca. ¿Quién ha oído del profeta Isaías? Isaías, ¿ok? Isaías fue contemporáneo de Miqueas. Fueron socios, como el pastor Caleb y yo somos socios. Entonces profetizaron en la misma época. Y él dijo en el 53, capítulo 53 de su libro, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Jesús nació para ir a la cruz, para ser declarado culpable de nuestro individualismo pecaminoso, de nuestro egoísmo, de todo nuestro pecado, para que fuéramos sin culpa delante de Dios. ¿Han oído de esta persona? The elf on the shelf, el elfo de la estantería, no sé cómo se dice. Okay. ¿Quién es este hombrecito? Supuestamente es un ayudante de Santa Claus, ¿verdad? ¿Y dónde se queda? En el shelf, ¿okay? En la estantería. ¿Y qué hace? Vigila. ¿A los padres? No. A los niños, supuestamente, para ver si se comportan bien o mal. Entonces, si el niño se comporta mal, ¿qué hace supuestamente el elf on the shelf? Se lo denuncia a Santa Claus, ¿verdad? Y si el niño hace demasiadas travesuras, ¿qué hace Santa Claus? No trae regalos. Entonces, básicamente es una manera de que los papás chantajeen a los hijos para que se comporten bien, ¿verdad? Por lo menos en el mes de diciembre. Okay. Jesús no es el elf on the shelf. No se asemeja al elf on the shelf, de ninguna manera. Porque Él no vino a vigilarnos para denunciar nuestros delitos a Dios el Padre. Él vino a darnos buena noticia, a decirnos que Él mismo fue a la cruz y recibió nuestro castigo. Él vino a darnos la buena noticia de que a causa de lo que hizo Él, todos nuestros pecados son totalmente perdonados y que nuestra relación con Dios está completamente restaurada. Él vino a decirnos que por medio de Él tenemos paz. Una paz que dura, que es paz con Dios. Una paz que nadie puede quitarnos. Y ni la ciencia ni la tecnología nos puede dar esa paz. Ni tampoco la seguridad que necesitamos. En el último versículo, versículo 5, Miqueas dice, Él traerá la paz. Si Asiria llegara a invadir nuestro país para pisotear nuestras fortalezas, le haremos frente con 7 pastores y aún con 8 líderes del pueblo. Interesante, ¿no? Dice que si Asiria... Miqueas les dio esta profecía cuando faltaban 700 años para que Jesús llegara. Pero dice, Él nos dará la paz ahora mismo. ¿Por qué? Porque la paz que Él da es inquebrantable. Él es nuestra paz. Aun cuando soldados con espadas llegaran a la ciudad de uno para sitiar esa ciudad, para quemarla, dice, Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Porque nadie puede deshacer lo que Él hizo. Nadie puede deshacer su muerte en la cruz o su resurrección. Satanás no puede, nadie puede. Y esa paz perdura. Y está en nuestro corazón. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Jesús es nuestra paz. Cuando no hay mucho dinero en la cuenta bancaria. Cuando el doctor nos dice que tenemos una enfermedad seria. Cuando nuestro matrimonio no va bien. Cuando tenemos un hijo que es muy rebelde. Cuando nos cuesta llevarnos bien con los papás o con los maestros. Cuando el dictador que destruyó nuestro país todavía tiene el poder.
En Jesús tenemos paz bajo todas las circunstancias. No importa lo que suceda, porque ninguna de esas circunstancias, si estamos separados de la familia por distancia o por la muerte, nada nos puede separar de Él. La paz y la seguridad que Él nos da duran para siempre. Nadie los puede quitar. En un mundo donde hay tanta división, podemos dar gracias a Dios en Navidad por todas las personas que están aquí. Porque afuera hay falta de unidad, pero aquí hay unidad. Aquí tenemos paz, el uno con el otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fe en Jesús nos mueve a amar a otras personas que sean muy diferentes de nosotros. Puede ser que las personas en este lugar hayan nacido en otros países, hablen diferentes idiomas, nacieran en estratos económicos diferentes, no importa, pero la fe en Jesús nos une. Por la fe en este pastor eterno tenemos unidad, a diferencia del mundo en la que vivimos. Así que podemos dar gracias a Dios por eso, porque venir aquí es un privilegio. Y es algo placentero, porque venimos aquí para amarnos, para apoyarnos, para ponernos así y decir, está bien, tienes paz, aún bajo las peores circunstancias. Jesús es tu paz, eres tu pastor eterno. A veces necesito que tú me digas eso también, porque mi vida como pastor no es perfecta. Pastor, aún cuando todo te vaya mal, todo está bien. Porque Jesús es tu pastor eterno, que nunca deja de pastorearte. Y yo puedo decirte eso a ti. Qué privilegio tenemos de tener esa unidad a base de nuestra fe en Jesús y en la palabra de Dios. Pues este hombre lo encontraron en Alemania. Mi familia vino de Alemania en los 1800. Puede ser que este hombre sea un familiar mío. No sé, pero si lo es o no, ¿no es genial saber que Él fue una oveja del pastor eterno como nosotros? Y si es así, vamos a verlo en el cielo. Este hombre sabía que necesitaba la seguridad y la paz que ofrecía Jesús. Y nosotros, que vivimos 1800 años después, necesitamos ese mismo pastor eterno. Y lo tenemos en Jesús. Él es nuestro pastor eterno. Podemos darle gracias a Dios por eso, que tiene los requisitos de la eternidad, porque Él es eterno. Y todavía, en el 2024 y 2025, da paz y seguridad a los que confían en Él. Amén.